Hola, hola, buen día, Dios les bendiga. Deseo que estén teniendo una hermosa semana, bendecida semana. Y vamos con el segundo tema, estamos hablando, acuérdense de la lección 14. Y esta lección trata sobre nuestro temperamento y nos recomienda algunos textos bíblicos basados la mayoría en hechos, pero el versículo principal para memorizar es Proverbios 16:32, que nos dice que es mejor el que tarda para airarse, ¿verdad? Entonces evitemos enojarnos con facilidad y poco a poco vamos a ir moldeando nuestro carácter a la luz de la palabra, no en nuestras propias fuerzas, sino a la luz de la palabra. Y vamos en el segundo tema que dice, ya miramos lo que dicen los psicólogos, los científicos, ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto de nuestro temperamento. Y en el primero miramos todo lo que hablan las teorías de los hombres. Ahora vamos a ver el pensamiento de Dios. Entonces este tema se llama el temperamento humano en las manos de Dios. ¿Cuándo? Después de la redención. Digamos que recién usted se convirtió. Mírelo así, la clase de hoy, como si usted se acabara de convertir apenas, que acabara de recibir al Señor en su corazón. Entonces, a partir de ahí, su temperamento va a empezar a cambiar y para eso vamos a ir a la historia bíblica y dice, en la palabra de Dios podemos encontrar a varios personajes a quienes Dios transformó su vida de una manera milagrosa. Un ejemplo es Abraham, el apóstol Tomás, que era incrédulo totalmente, Pedro, que tenía un carácter fuerte, y Pablo, que sabemos que Pablo era violento, pero Dios les transformó. Leyendo sus historias podemos darnos cuenta de que Dios, nuestro Creador, nos conoce íntimamente aún más de lo que nosotros mismos podemos entender. Nuestro temperamento en las manos de Dios va a ser una cosa totalmente distinta a lo que pudo ser en las manos de cualquier científico o psicólogo. Al conocernos, Dios es el más indicado para hacer la cirugía perfecta en nuestro corazón, entendiendo la palabra corazón como la fuente de nuestras decisiones. Nosotros necesitamos, para que haya cambio en nuestro temperamento, sujetarnos a Dios, es decir, a su palabra. Otro personaje clave de los que mencionamos, el último que mencionamos fue Pablo. Veamos juntos un poquito de la historia sorprendente de Pablo. Una de las primeras apariciones de este varón cuando aún era muy jovencito, la podemos ver en la muerte de Esteban. Estaba ahí Saulo, aún no había sido convertido, su nombre era Saulo. Pablo fue después de la conversión, como él se hizo llamar. En la Biblia se da durante el surgimiento de Pablo, en la Biblia se da durante el apedreamiento de Esteban, que fue muerto a pedradas y fue el primer mártir, ¿verdad?, en morir por el evangelio. En esa ocasión vemos allí a Pablo parado, observando todo, dice, y dice la escritura que las vestiduras de Esteban cayeron a los pies de Saulo, que era muy jovencito y estaba observando todo lo que pasaba. Él no tenía ahí una función de mando, solo de observador. Saulo había visto la violencia hasta la muerte por defender los principios judíos de aquel tiempo, desde muy jovencito. Al avanzar el tiempo y Pablo va creciendo, vemos que él mismo se convirtió en un joven adulto lleno de ira y de odio hacia los cristianos, que tanto cambio estaban causando en la sociedad de aquel tiempo. Pablo fue viendo eso de las personas mayores. Y mientras Pablo se desarrollaba y crecía en conocimiento de la ley, pues Pablo iba creciendo también en odio hacia los cristianos. Y todo eso ustedes, mis hermanos, para que la clase de hoy no sea tan extensa, ustedes lo van a encontrar para que vayan y lean Hechos 7 y Hechos 8. Lean los dos capítulos, Hechos 7, Hechos 8, Hechos 22 y Hechos 26. Y dice, mientras entonces Pablo iba creciendo, no solamente
en lo natural, en su desarrollo natural, sino en conocimiento de la ley de Dios, pues iba creciendo también su odio por los cristianos. Pablo trabajaba junto con los líderes de su comunidad, estamos viendo ahora a Pablo ya grande, pidiendo cartas de autorización para perseguir y encarcelar a los cristianos que encontraba. Y vamos a ir para eso, a ver Hechos 26 del 9 al 11. Y aquí vemos a Pablo explicándole al rey Agripa lo que él hacía, ¿verdad? Que fue un rey que estuvo a punto de convertirse y no lo hizo. Muchas personas, el cristiano ya está convertido, no, muchas personas van a la iglesia o no van a la iglesia, en casa escuchan predicaciones, les gusta, pero no se convierten. Así estaba Herodes y así estaba también el rey Agripa. Entonces dice, vamos a leer del 9 al 11, Hechos 26, y dice, Pablo está confesando y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es Pablo diciendo lo que hacía. Luego le va a hablar de su conversión, pero hoy día lo que vamos a ver es lo que él hacía antes de su conversión. Sigo leyendo en el libro y dice, podemos observar en el pasaje bíblico claramente que el temperamento de este hombre, de Pablo, era fuerte y violento. Así pues, Pablo describió su propia agresividad descontrolada diciendo lo siguiente, que los castigaba en todas las sinagogas y que los forzó a hacer declaraciones en contra del Señor, mas ellos no blasfemaron contra Dios. Por eso es que eran muertos los cristianos, porque Pablo no les hacía confesar en contra de Dios, blasfemar. Entonces aquí Pablo está hablando de cómo él se enfurecía sobremanera. Nadie en ese momento hubiera dicho que este hombre tan violento podía cambiar fácilmente. Incluso después de su conversión, muchos cristianos no podían creer el cambio y le temían. Recordemos cuando el Señor lo manda con Ananías, que fue el que oró para que cayeran las escamas de sus ojos, y Pablo realmente se convirtió, y a partir de ahí que cayeron las escamas de sus ojos, pues Pablo fue otro, y ustedes eso lo pueden leer en Hechos 9, si quieren vamos ahí a leerlo. Hechos 9, 13 y 14, y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es cuando el Señor estaba mandando a Ananías, ¿verdad? Pues no quería ir, tenía miedo, le tenía miedo a Pablo. Sin embargo, podemos ver cómo obró el poder de Dios en la vida de Pablo, de modo que el temperamento de este varón cambió totalmente. Su ira se convirtió en amor por los cristianos, aquellos cristianos a quien tanto perseguía y odiaba. A partir de ese momento, Pablo estaba dispuesto a sufrir lo que fuera necesario por la salvación, no la de él ya era salvo, por la salvación de ellos. Por eso fue que escribió cartas a los colosenses, a los filipenses, a Timoteo, a Tito. Por eso escribió tantas cartas Pablo, porque su amor era tan grande después de la conversión que quería que nadie se perdiera. A los romanos incluso les dice en su carta cómo él estaba sufriendo por ver que ellos no se convertían. Pablo estaba sufriendo por ellos. A partir de esa conversión de vida de Pablo, dice, cambió, pues en lugar de odio, ya no había odio, sino amor, paciencia, consejo, exhortación, corrección. A veces era duro en su corrección hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque era su carácter, pero en la voluntad ya de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Vemos entonces cómo Dios cambió a Pablo y ese temperamento lo convirtió el Señor
en una pasión por el evangelio. Esa fuerza emocional que tenía Pablo, el Señor la convirtió en una fuerza emocional para resistir al diablo, para resistir las tentaciones. Es decir, transformó esa vida de Pablo a su voluntad, porque Pablo se sometió a la voluntad de Dios. De igual forma, mi hermano, a usted y a mí, el Señor nos puede cambiar ese carácter, lo puede transformar. Ese es el milagro de la conversión, que Dios renueva nuestra fe día con día para poder nosotros moldear ese temperamento, no con nuestra fuerza ni con nuestra inteligencia, sino con la palabra de Dios. Finalmente, la misma Biblia nos habla de las maravillas que Pablo logró, guiado por el Espíritu Santo, con todas las cartas que envió a las iglesias. Incluso Pablo logró el cambio, logró que el evangelio cambiara la vida de sus propios carceleros. En la cárcel, Pablo, sometido 100% a Dios, siguió haciendo la obra misionera. Pablo no lo detuvo nada lo detuvo. Desde la cárcel enviaba cartas a las iglesias. En la cárcel a muchos, por eso en las cartas él saluda y dice, envió saludos de los del César. Los del César eran los carceleros que cuidaban a Pablo que no se escapara y que fueron convertidos por el evangelio que Pablo les predicaba desde la cárcel. Así que, mi hermano, por eso Pablo, cuando está ya para ser sacrificado, Pablo le dice a Timoteo, esa es la última carta que Pablo envía, la de segunda de Timoteo, y como Pablo, se los voy a leer, aunque no nos lo marca aquí el texto, se los quiero leer, aquí solo hace referencia lo que Pablo le dice a Timoteo, porque es un pasaje cortito, pero hermoso. Pablo le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia del Señor. Así que, mis hermanos, dejemos nuestro temperamento en las manos de Dios para que sea Él el que la transforme a través de su Santo Espíritu y su palabra. Porque así como Pablo corrió la carrera, peleó la buena batalla, pero mantuvo la fe, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mantener la fe. Dios logró una conversión total en estos hombres que la Biblia nos menciona, principalmente a Pablo. De la misma manera, dice, no hay excepción para nosotros. El Señor puede hacer lo mismo que hizo con Abraham, con Tomás, con Pedro, con Pablo y muchos más. Puede hacer hoy día, mi hermano, con usted y conmigo. Y ese testimonio le podemos dar al mundo para que más personas se conviertan a Cristo. Deseo que esta clase, que hoy ha sido corta, es corta, pero que tiene impresionantes pasajes bíblicos, que usted vaya y los lea. Si yo se los leo, son muchos textos y haría la clase como de 1 hora. Para que no sea tan largo, usted abra su Biblia y léalos. Que tenga un bendecido día y no se olvide de honrar a Dios.